Buenas noches con todos. Queríamos darles la bienvenida a este cuarto webinar organizado. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes a cargo de dos grandes profesionales. Antes de empezar este webinar, quería darle pase a un pequeño corto video de nuestro auspiciador Teva. Listo. Hoy tenemos a un gran profesional y amigo, el doctor Miguel Arce. Él es médico cirujano, especialista en medicina deportiva, médico asistente en la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos del Instituto Peruano del Deporte. También es miembro de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte y de la Asociación de Médicos del Deporte, la Actividad Física y el Ejercicio. Director de MedSport y cofundador de Core Pilates Studio. Él nos va a tocar, el tema que nos va a tocar hoy es retorno al deportista post-COVID. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, doctor Fernando. Bien, voy a pasar a a compartir la presentación que tengo y vamos a dar inicio a este tema que sin duda, por lo menos en el alto rendimiento, está causando muchísimas preguntas, ¿no? Por lo menos en el Instituto Peruano del Deporte, que estamos llevando las directrices para poder direccionar bien el entrenamiento de los deportistas, sobre todo post-confinamiento en primer lugar, y posteriormente aquellos que vienen a estar infectados ya con el coronavirus, el nuevo coronavirus 2019, y cuáles son las recomendaciones que podemos darle para que retorne de una manera segura a sus entrenamientos. Recordemos que todavía estamos en la fase 1, en el alto rendimiento, lo cual corresponde a un entrenamiento, digamos, todavía bastante suave y ligero con respecto a lo que ellos estaban acostumbrados. El de COVID-19, gracias a la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte por esta invitación. Y bueno, ¿no? Recordando que hace una semana se festejó el Día del Deporte Nacional en plena emergencia sanitaria acá en el Perú, ¿no? Primero quiero comenzar dando un ejemplo sobre lo que corresponde a un atleta de 25 años, que es como un caso clínico ejemplo simplemente, que va a retornar a sus entrenamientos post-confinamiento, ¿no? Post-cuarentena, post-aislamiento, al cabo de 3 meses. Durante la segunda semana de entreno, llega a presentar malestar general, temperatura de 38.5 grados, odinofagia, fatiga, anosmia y leve dolor torácico. Al informar sobre esto al delegado de bioseguridad, que es la persona responsable que va a controlar los riesgos de transmisiones que podrían haber, le recomienda que se debe aislar por seguridad, ¿no? Al cabo de 2 días se le llega a realizar su prueba rápida para COVID-19, dando negativo tanto a la inmunoglobulina M como a la inmunoglobulina G. ¿No? Se le recomienda, por lo tanto, completar una semana más de aislamiento y posterior retorno al entreno de manera habitual. Cuando este atleta retorna al entrenamiento, llega solo con una leve fatiga que, digamos, le permite entrenar a un 60% de su capacidad, y bueno, por lo tanto, se mantiene, ¿no? Un antecedente de importancia es que el padre y la madre han estado 2 semanas previas, antes que él, con un cuadro similar. ¿No? Simplemente lo dejo allí para, digamos, ir captando las ideas que vamos a tener al final de la exposición. Y de repente, ¿qué es lo que se hizo mal? ¿Qué es lo que se hizo bien? 19, el SARS-CoV-2, las complicaciones que puede tener este virus, el retorno al entreno y las conclusiones por último.
Primero tenemos que el SARS-CoV-2, de manera de hacer un recordaris sobre todo lo que se ha venido diciendo, que dicho sea de paso, va a ir variando con el tiempo, porque los estudios que se vienen realizando aún son muy carentes de evidencia, y poco a poco se va a ir complementando esto, ¿sí? Entonces, el nuevo coronavirus, recordemos que fue descrito por primera vez en la ciudad de Hubei, Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019. Muy bien. Se declara como pandemia el 11 de marzo del 2020 a través de la Organización Mundial de la Salud. Tiene una alta transmisión de humano a humano y una variedad de síntomas, predominando generalmente los leves en las personas que llegan a tener esta infección. Sí. Los atletas generalmente van a cursar de manera asintomática, y definitivamente lo estamos viendo día a día cuando son reportados estos deportistas que llegan a ser positivos o llegan a tener algunos síntomas. En este caso llegan a ser leves, ¿no? Y en otro caso, en la mayoría de los casos, los que salen positivos a las pruebas de laboratorio llegan a ser asintomáticos o son asintomáticos. Pero de todas maneras siempre se tiene que hacer un seguimiento de esos deportistas, porque recordemos que se introdujo también otro término, que era el presintomático, ¿no? O sea que no necesariamente aquel que no tiene síntomas no significa que no lo va a realizar a corto tiempo. Los síntomas pueden iniciar generalmente entre 2 a 14 días luego de la exposición. Y el diagnóstico etiológico va a ser por las pruebas de laboratorio, ¿no? Sí, ya sabemos que pueden ser a través de las pruebas moleculares o las pruebas rápidas. Muy bien. Dentro de los signos y síntomas más comunes, nosotros podemos tener la fiebre, la tos, el malestar general, la ageusia o anosmia y la cefalea, que digamos hasta acá podría corresponder a un cuadro clínico compatible con cualquier otra infección respiratoria aguda, ¿verdad? Pero digamos que también se van agregando algunas cosas ya indicando gravedad, como son el dolor torácico y la dificultad respiratoria que podría haber, ¿no? O desarrollarse si es que se llega a complicar esta persona. Dicho sea de paso, hay algunos otros signos, otros síntomas que también son no patognomónicos, pero sí se ve con mucha frecuencia, que es el dolor, por ejemplo, lumbar, ¿no? Es muy frecuente que los pacientes se quejen de estas molestias. A tener en cuenta entonces que la atención y la recomendación inmediata en todos los casos, sobre todo acá nosotros con los deportistas, porque ellos, recordemos, están sometidos a cargas de entrenamiento, los cuales son, digamos, extremas, ¿no? Y, por ejemplo, tienen que llegar a cierta intensidad para que puedan ellos mismos mejorar su rendimiento. Entonces, son esenciales para controlar la infección y el curso de esta enfermedad, actuar con tiempo siempre, ¿no? En el caso de los asintomáticos, generalmente lo que hemos recomendado es que las pruebas se deban hacer de una manera regular, generalmente cada semana, cada 2 semanas, para poder identificar si es que hay alguien que pueda estar desarrollando la enfermedad de manera asintomática, ¿no? En el caso de las pruebas moleculares, el positivo generalmente se da a los 2 días luego de la infección, teniendo una sensibilidad de 65% y una especificidad del 95%, lo cual nos llama a pensar que no toda prueba negativa necesariamente va a ser porque no está infectado, ¿sí? Y digo esto porque hay muchos casos en los que presentan síntomas, pero con pruebas negativas. Entonces nosotros tenemos que basarnos siempre también en el criterio clínico, que es la base de un diagnóstico también, ¿sí? Tenemos además las pruebas rápidas, que son para inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, que van a dar positivo entre 2 a 3 semanas luego de la infección. La sensibilidad y la especificidad van a variar de acuerdo a la semana en la que se pueda tomar esta prueba. Es así que a partir de la 3ª semana, la inmunoglobulina M va a empezar a aumentar su sensibilidad, ¿no? Y recién puede llegar al pico a la 5ª, 6ª semana. Y bueno, pongo como criterio clínico porque es algo muy importante y ya vamos a ver por qué. Hemos tenido algunos ejemplos en los cuales, o casos en los cuales los deportistas salen negativos pero desarrollan los síntomas. Entonces es muy necesario que sepamos nosotros discernir, ¿no? Y bueno, las recomendaciones que van a ser habituales siempre entre las personas que van a seguir entrenando. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente, digamos, único, cerrado en algunos casos, ¿no? Entonces, siempre mantener las medidas de prevención, como son el uso de la mascarilla,
lavarse las manos constantemente, o usar el gel en alcohol o el alcohol puro, al 96 o 70%, que es lo más recomendable, grados, perdón, y es los 2 metros de aislamiento, distanciamiento físico que hay que tener de persona a persona también, ¿verdad? Nosotros acá hemos trabajado en unas tablas que nos permiten ver cuál es el riesgo de contagio por deporte, ¿no? Entonces es así que nosotros tenemos un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. Generalmente los bajos van a ser aquellos deportes que son individuales, ¿no? En el riesgo medio vamos a tener algunos deportes que pueden ser individuales, pero en los cuales puede haber contacto con otra persona muy cercana. Y en los deportes de alto riesgo, generalmente son aquellos en los cuales son grupales, ¿no? Colectivos. Y en los que de todas maneras puede haber contacto o compartir elementos deportivos. Bueno, tenemos que, como ya había mencionado, hay muchas federaciones actualmente que han vuelto a sus entrenamientos de manera habitual, siempre respetando la fase en la que se encuentran. Dicho sea de paso, hay 4 fases, ellos están en la fase 1 actualmente, todos. Y bueno, lo que quería quería recordar mucho cuáles pueden ser o cuáles llegan a ser las complicaciones en esta enfermedad. Hasta el momento, y digo hasta el momento porque como lo dije antes, esto va a seguir variando y vamos a seguir encontrando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que una de las principales complicaciones, o las principales complicaciones se pueden dar, pongo acá, corazón, pulmón, y pongo adicionalmente lo que son riñones e hígados, ¿sí? Se han visto también alteraciones en estos 2 últimos, no menos importantes, pero para el fin nuestro, digamos, el órgano que más va a trabajar, o los que más van a trabajar al momento de la exigencia física para estos deportistas, van a ser el corazón y los pulmones. Es así que se ha visto que hay alteraciones cardíacas que pueden estar asociados al COVID-19, a la cabeza la miocarditis, pero no necesariamente la única. Pero la miocarditis tiene la particularidad que, digamos, tiene muchos síntomas, no son algo específicos y pueden variar las presentaciones clínicas, ¿no? Pueden ir desde leves como una simple fatiga, un dolor en el tórax, ¿no? Y palpitaciones, que no necesariamente van a pasar como algo, digamos, que hay que tener la visión pegada allí, ¿verdad? Pero al saber el antecedente, necesariamente nosotros, y sabiendo que es un deportista de alto rendimiento, tenemos que ir a hacer el acompañamiento y ver cómo van evolucionando estos síntomas. Y bueno, en casos más extremos pueden llegar a las miocarditis fulminantes, ¿no? Que llegan con shock cardiogénico, son potencialmente mortales. Entonces, la incidencia va a ser bastante variable de la miocarditis. Hablamos de 7 a 80%. Ojo, estos estudios aún no son grandes, ¿sí? Son aún pequeños, entonces esto es muy variable. Pero sobre todo se ha visto estas complicaciones en los hospitalizados, ya que a ellos se les hace un seguimiento más continuo, ¿verdad? En el hospital y de acuerdo a los protocolos que ya están señalados en cada institución. En el caso de los asintomáticos o casos leves que no llegan a estar hospitalizados, todavía no se puede tener o no se cuenta con valores exactos de incidencia, ¿no? La palpitación y el dolor torácico es algo muy característico en estos pacientes que han llegado a tener miocarditis, han llegado a desarrollar esta enfermedad. Y bueno, asociado generalmente a una infección o siempre a una infección viral respiratoria reciente, ¿no? Eso es algo característico de la miocarditis. Bueno, al lado derecho podemos ver la cascada inflamatoria que se va a generar con la infección del coronavirus, y aquí es donde parte la fisiopatología de la miocarditis, que tenemos 2 vías, ¿no? O por lo menos hasta ahora, teóricamente hay 2 vías. Uno que es de la cascada inflamatoria, la tormenta de citoquinas que se va a generar por parte de la respuesta inflamatoria sistémica, y tenemos además el contacto directo del virus con las células miocárdicas, ¿sí? Que también van a generar el daño, y digamos son 2 vías que se van a potenciar para generar mayor daño al miocardio. Dentro del petitorio de pruebas nosotros estamos más enfocados, o por lo menos hemos generado una guía en la cual estamos enfocándonos en el aspecto cardiovascular, no dejando de lado el aspecto pulmonar porque también es muy importante. Pero enfocándonos propiamente en lo que es corazón, vamos a pedir
generalmente la anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma de 12 derivadas, ojo, acá es importante esto de las 12 derivadas. Posteriormente, si es que se requiere, vamos a necesitar algunos otros estudios, como por ejemplo los biomarcadores. De estos, el que más se está utilizando hasta el momento es la troponina de alta sensibilidad. No, pero además de ese, podemos tener el lactato deshidrogenasa, la interleucina 6, la ferritina, la proteína C reactiva, el dímero D, y adicionalmente un ecocardiograma, que es un estudio de imagen, ¿no? Para ver el estado anatómico del corazón, si es que hay algún tipo de anormalidad. Si a pesar de esto hay dudas, se puede pedir un Holter, una resonancia magnética cardíaca, una prueba de esfuerzo, ¿no? De acuerdo a lo que se vea conveniente. Adicionalmente a esto, como les dije, no vamos a dejar pasar por alto otras complicaciones que puedan haber. Entre ellos, lo más importante es la espirometría, ¿sí? La tomografía pulmonar, y bueno, ya adicionalmente dejamos el perfil hepático y renal. Lo que es puramente el retorno al entrenamiento, vamos a tener, ¿no?, dos escenarios. Acá lo pongo, digamos, más chiquito al más simple de todos, que viene a ser aquellos que salen como resultado negativo de su prueba laboratorial. Y tenemos dos puntos. Uno, si es asintomático o si es sintomático, ¿no? Si es asintomático, no va a haber limitaciones para que puedan hacer la actividad física, siempre y cuando ellos estén disponibles, ¿no? Mantener el distanciamiento físico, que son las medidas básicas de bioseguridad, y el monitoreo cercano de los síntomas, ¿no? Aquí me detengo un poco y les menciono que el monitoreo cercano de los síntomas se refiere a que de repente pueda ser presintomático este deportista o esta persona en general, ¿no? Entonces es importante mantener siempre de cerca por si desarrolla algún síntoma. Tenemos además los sintomáticos. En este caso es algo importante. ¿Por qué? Porque desarrolla síntomas, ¿no? Muchos de los que hemos mencionado anteriormente, pero sin embargo salen negativos. Recordemos que pueden llegar a ser positivos dependiendo de la prueba, pero generalmente lo que estamos aplicando en lo que se está aplicando en las federaciones son las pruebas rápidas, ¿no? Entonces estos pueden llegar a ser positivos recién a la segunda, tercera semana, y bueno, sí pueden durar un poco más de tiempo, ¿no? Se habla de que llegan hasta las 7 semanas, 8 semanas, y en algunos casos puede prolongarse la IgG, la inmunoglobulina G, hasta las 12 semanas aproximadamente. Pero, ¿qué pasa con este sintomático? Nosotros debemos tener presente esto, que es el contacto epidemiológico. ¿Ha tenido contacto epidemiológico? Ahora, esto depende mucho también de qué cosa es lo que podemos definir como contacto epidemiológico. Sabemos que en casa son personas con las que estamos, digamos, diariamente, siempre, y puede haber un positivo, como puede que no. Entonces, tenemos que buscar, ¿no?, ambientes en donde haya permanecido por entre 1 hora y 2 horas, donde quizá pueda haber un caso positivo. Tenemos ambientes, por ejemplo, el transporte público también. Y tenemos otro escenario en el cual podría ser aquellos que han tenido contactos cercanos sin saber, por más de 15 minutos o por 15 minutos alrededor, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir englobado acá en lo que es el contacto epidemiológico y no necesariamente la casa, ¿sí? Entonces, perdón, acá se me pasó. ¿Qué pasa entonces con este sintomático COVID negativo, pero con contacto epidemiológico positivo? Tendríamos que manejarlo como un COVID positivo, en este caso sintomático, y nos vamos a este otro flujograma, ¿no? Donde tenemos al COVID positivo y tenemos digamos, el escenario más simple que podría ser el asintomático, en el cual se va a requerir un descanso por 2 semanas luego del resultado positivo, ¿sí? El monitoreo cercano de los síntomas, porque sabemos que puede ser un presintomático, y el retorno lento al ejercicio luego de 2 semanas de resultado positivo bajo la supervisión médica. Acá entra, y es muy importante, la labor del médico del deporte. Bueno, y en el caso de algunos clubes o federaciones no pueden contar con médico del deporte, entonces es muy importante que el profesional que está allí, ya sea médico de cualquier otra especialidad, sea fisioterapeuta o nutricionista, que estamos teniendo esos casos, ¿no?, psicólogos, incluso es el mismo profesor o los entrenadores, tengan en cuenta cómo hay que retornar las pautas que ya les voy a dar en
en la siguiente diapositiva, de cómo retornar de manera paulatina, escalonada, pausada, ¿no? Bueno, el otro escenario sería el sintomático, y acá se despliega en dos, los que no se hospitalizan y los que se hospitalizan. En el caso de los no hospitalizados, tenemos que esperar que pase el periodo sintomático, y durante este periodo sintomático es necesario, y la recomendación es, digamos, objetiva, el descanso y la recuperación debe ser sin ejercicio. La reevaluación del deterioro clínico se debe dar constantemente y considerar si es que es necesario pruebas cardíacas, ¿no? En el caso, haber visto cuáles son los síntomas, digamos, más severos o que nos pueden guiar hacia una enfermedad cardíaca, pues puede ser el dolor torácico y las palpitaciones, ¿no? Y bueno, la hospitalización ante síntomas cardíacos o que haya venido a menos, ¿no? La persona. Luego del periodo sintomático, es decir, a partir del último día de síntomas, corren 2 semanas de convalecencia. ¿Sí? Esas 2 semanas de convalecencia aún no puede ser, aún no puede reanudar la actividad física. Se dice que de estos 14 días, exclusivamente los 10 primeros son aquellos en los cuales no se puede hacer actividad física, ¿no? O ejercicio, perdón. Pero bueno, nosotros como recomendación lo estamos lanzando como 14 días. Entonces, una vez que pasa estos 14 días, se puede hacer la evaluación médica, ¿no? Que en este caso correría por cuenta ya de un cardiólogo que tenga experiencia en deporte, ¿no? Entonces, a partir de él ya van a nacer las recomendaciones para la evaluación. ¿Qué es lo que necesita? En este caso, como habíamos mencionado, la anamnesis, el examen físico y el electrocardiograma de 12 derivadas como mínimo, ¿no? Y posteriormente, si él desea, puede tener las troponinas o cualquier otro de los biomarcadores que hemos mencionado, el ecocardiograma, y considerar algunas pruebas adicionales de imagen, como por ejemplo la resonancia magnética, ¿no? Si en caso sale normal todo esto, el retorno al ejercicio debe ser lento y bajo supervisión médica de la misma manera, y el monitoreo cercano del deterioro de síntomas y que vuelven a aparecer de repente, ya a modo de complicaciones. En el caso de los hospitalizados, durante este periodo de hospitalización se va a tener que seguir los protocolos de la institución. Ahí no podemos inmiscuir nada nosotros, ¿no? Y luego del alta ya se va a poder ver los valores que ha tenido sus estudios, no sé si es que le han hecho. En el caso de que sea normal, el descanso y la recuperación va a tener que ser sin ejercicios durante este periodo sintomático. Ya estamos hablando de las complicaciones cardiovasculares, ojo. Evaluación médica luego de las 2 semanas de convalecencia sin reanudación del ejercicio después de la resolución de los síntomas. ¿Sí? Considerar las pruebas cardíacas durante este periodo de convalecencia si es que no se llega a realizar en el hospital o en su etapa de hospitalización, ¿no? El retorno debe ser lento al ejercicio bajo la supervisión médica y el monitoreo cercano del deterioro de síntomas. En el caso siga positivo o, bueno, dé positivo alguna complicación cardíaca, teniendo en cuenta la troponina y algún otro estudio que pueda ser anormal, se debe seguir las guías para el retorno al juego en caso de cualquier complicación cardiovascular. Nosotros estamos tomando la miocarditis como el ejemplo que se está viendo más común en estos casos de COVID-19, ¿no? Al ser una infección viral. Ojo con eso. Entonces, después del retorno para la miocarditis, generalmente se va a dar recién a partir de los 3 a 6 meses de descanso. Bueno, en este cuadro quiero plasmar lo que son las recomendaciones para que pueda retornar de manera segura, con cargas incrementales durante un tiempo, ¿no? Como les había mencionado, tenemos un periodo de 14 días de convalecencia en los cuales, digamos, no está permitido que pueda hacer ejercicios, ¿no? No puede ejercitarse. Que vendrían, y como había mencionado, pueden llegar a ser hasta 10 de manera rigurosa, los cuales se plasman en este estadio 1, ¿sí? Entonces puede durar de 10 a 14 días, ¿no? Rigurosamente 10. Pasamos al estadio 2, 3A, 3B, 4, y en entre esas estaciones, si contamos los días de recomendaciones que dan y cómo hay que volver, suman 7 días, ¿no? Una semana aproximadamente. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el estadio 2, nosotros podemos llegar a un 70% de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, perdón, pero con 15 minutos de actividad, estrictamente, ¿sí? Luego de 2 días podemos incrementar el porcentaje de frecuencia cardíaca hasta por debajo del 80%, sumando 15 minutos más al tiempo, o sea, llegamos hasta la media hora.
No, acá en el estadio 3B nosotros podemos mantener ese 80%, hasta por debajo del 80% de la frecuencia cardíaca máxima, pero le aumentamos 15 minutos más, llegamos hasta 45 minutos. Y por último, la última estación, digamos, que van a ser 2 días como mínimo. Ojo, estas recomendaciones son como mínimo. Llegamos hasta el 80% de la frecuencia cardíaca máxima y llegamos hasta la hora. Ojo que dentro de la fase 1, en la cual se encuentran las federaciones, ¿no?, de retorno al entrenamiento, esto es la base, es la recomendación que tenemos nosotros, que no pueden sobrepasar ni el 80% de la carga ni los 60 minutos de entrenamiento, ¿sí? Y bueno, posteriormente pueden llegar a la estación 5, en la cual ya pueden hacer un entrenamiento habitual, ¿no? Y posteriormente ya retornar a las competiciones, que para fines prácticos nosotros lo hemos colocado como la fase 4, ¿sí? Correcto. Ah, perdón, acá me había olvidado de comentarles sobre la manera en la que pueden monitorizar la frecuencia cardíaca. En realidad es, digamos, no todos van a tener esta facilidad, pero pueden usar los relojes, las bandas torácicas, que son muy, muy útiles en estos casos para poder mantener siempre digamos, en el límite superior, ¿no? Sin necesidad de que sobrepasen ese límite. Como conclusiones tenemos que la realidad nacional es un potencial indicador del riesgo de contagio, y eso lo vamos viendo día a día. El contacto epidemiológico no solamente está en la casa, ojo. En este caso, los deportistas pueden estar en los entrenamientos, en el transporte también. La evaluación especializada va por cuenta del médico de equipo. En este caso, pues, puede ser el médico del deporte. Ante casos sintomáticos, es necesaria la opinión de un cardiólogo familiarizado con el deporte. En este caso, ya la evaluación cardiovascular, ¿no? El retorno al entreno debe ser escalonado, monitoreando la carga y el volumen en todo momento. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Muy, muy, muy interesante la ponencia. Las preguntas que quieran realizar las podemos hacer a través del chat y al final se las vamos a hacer a los dos ponentes para que nos las absuelvan. Bueno, siguiendo con el webinar, tenemos al doctor Mauricio Albán. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología. Ha hecho una pasantía en el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca, y también una pasantía como médico en el Club Deportivo Cali y la Selección Colombiana de Fútbol. Él actualmente se desempeña como médico asistente de la unidad de rodilla del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martín. Es amigo de la sociedad y bueno, ahora nos está acompañando con un tema muy interesante que es dolor de rodilla en corredores. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fernando. A ver. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, perfecto, Ya, okay. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte, ¿no? Sobre todo a la doctora Verónica Oblitas y a mi maestro, el doctor Julio Echevarría. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Mauricio Albán Talancha. Me formé y trabajo en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ¿no? He podido rotar en numerosas instituciones en donde se evalúan a deportistas de alto rendimiento, compartir ideas con cirujanos que operan a esos deportistas, ¿no? Y bueno, como creo que todos acá, panelistas, pues haber participado en los Panamericanos del año pasado, y bueno, marcó un hito a nivel de la medicina del deporte en el Perú, y pues un gusto haber podido dar mi granito de arena, ¿no? Los objetivos del día de hoy va a ser definir las lesiones en corredores, especificar los tipos de corredores, detallar los factores de riesgos asociados a estas lesiones, presentar las principales patologías y revisar el tratamiento sistemático de estas. Entonces, todas las estructuras musculoesqueléticas que tenemos en el organismo, Scott Dye las dividió en 4 zonas. Todas las actividades de la vida diaria la vamos a encontrar en la zona de homeostasis. Cuando por enfermedad no realicemos movimientos, pues vamos a encontrar estas estructuras en la zona de carga subfisiológica. Cuando hagamos deportes o alguna actividad con mayor carga
¿no? Vamos a entrar a esta zona suprafisiológica y en donde los deportistas pues viven el día a día. Y cuando sobrepasamos estas cargas, pues ya llega la falla estructural como tal de cada estructura, no valga la redundancia. Cuando nosotros revisamos la bibliografía, ¿no?, sobre lesiones en corredores, pues vamos a tener que hay incidencias reportadas de un 20 hasta el 80%. Esto, para una persona que quiere hacer una revisión sistemática, pues es algo malo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que cada autor ha dividido o ha clasificado las lesiones como tal, como le pareció. En el 2015, pues, se reunieron unos expertos en lo que es lesiones relacionadas al trote y pues definieron a estas, ¿no? Y se hizo un consenso. Entonces, esas lesiones se van a definir como dolor musculoesquelético relacionado a la carrera o a la práctica o la competición, ubicada en los miembros inferiores, que va a causar una restricción tanto en la distancia, velocidad o duración, o parada por lo menos 7 días o 3 entrenos consecutivos, o que requiere alguna consulta de un profesional de la salud. Entonces, ya definiendo, vamos a ver que vamos a encontrar diversos tipos de corredores. No hay que ser científico para ver que pues, estos corredores tienen diferencias anatómicas evidentes, ¿no? Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, y pues nuestra Gladys Tejeda, pues, una medallista. Entonces, lo bueno de esta clasificación que les voy a presentar a continuación es que divide, ¿no?, estos corredores según algunos criterios que a mí me parecieron importantes y que se los comparto. Entonces, tenemos corredores, son on track, que son los corredores de pistas, ¿no?, las pistas atléticas. Tenemos entonces a los velocistas, ¿no?, a los corredores de distancia media y distancias prolongadas, ¿no?, con cada una de sus distancias respectivas. Tenemos aquellos corredores que dan o que lo hacen el deporte en zonas urbanas y no urbanas, corredores que corren las maratones como tal, los 42 kilómetros, 195 metros, que tiene una maratón, los ultramaratonistas, los nuevos que se consideran menos de 3 meses de practicado el deporte, o aquellos recreacionales, pues que están en la mayoría de pacientes que nosotros vamos a ver, y que son no competitivos o que participan en algunas carreras de menos de 10 kilómetros. Entonces, definiendo nuestros corredores, pues vamos a ver que cada una tiene características propias y van a tener patologías propias también. Entonces, es así que los velocistas van a tener mayores lesiones en el muslo, sobre todo los isquiotibiales y los cuádriceps. ¿Por qué? Porque necesitan esa explosión en el arranque, ¿no? Los maratonistas utilizan otros tipos de músculos, sobre todo el sóleo, los gemelos, y van a tener lesiones en la pierna y en el tobillo y ¿no? Pero los recreacionales, que es lo que se enfoca esta exposición, pues sobre todo tienen lesiones en rodilla. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de lesiones en rodilla? Porque ya las revisiones sistemáticas han demostrado que la articulación de la rodilla es la más afectada, ¿no? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres de estas afectaciones? Pues no, la rodilla sigue siendo la principal articulación que se afecta en corredores, ¿ok? Y dividiendo, ¿no?, cada patología, ¿no? Vamos a ver que las principales se van a encontrar en la rodilla. Y entre hombres y mujeres, ¿no?, la diferencia, ¿no?, va a radicar en que las mujeres tienen mayor afectación de esto. Vamos a ir explicando poco. Ya desde 1998 se sabe factores de riesgo, ¿okay?, asociados a estas lesiones. ¿Okay? Vamos a tener factores del propio organismo, de las propias estructuras, ¿no?, tanto en la rodilla, en la cadera, en el tobillo, etcétera, ¿no?, o factores de riesgos que son dinámicos. Hay dos factores de riesgo que ya están muy estudiados y que tienen una evidencia fuerte. Entonces, si yo tengo una lesión previa, este va a ser un factor de riesgo para que yo vuelva a poder lesionarme, ¿no? Y sobre todo, si yo corro más, obviamente pues voy a tener mayor riesgo de lesionar. Y sobre todo si son 62 kilómetros por semana, más de ¿no? Pero a pesar de eso, el 94% de pacientes que tienen lesiones previas, pues siguen corriendo. Entonces vemos que el dolor de estas lesiones, pues es algo subjetivo, ¿no? Es algo, pues, global y tenemos que ir descifrando poco a poco. Ya estudios en reclutas, en militares, pues han demostrado también, ¿no?, que hay factores que influyen en esas lesiones, como hemos mencionado, el nivel de la actividad física previa, o la fuerza en la musculatura de la cadera, o una distancia de trote semanal que acabamos de mencionar. Pero hay factores que todavía no tienen mucha evidencia. El tipo de superficie,
la velocidad con la que se hace el trote, el tipo de pie, si es pie cabo, pie plano, la prescripción del tipo de zapatilla o hasta el estado de zapatilla, hay estudios contradictorios que todavía no hay una evidencia fuerte para poder mencionarlos como tal, como factores, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de algunas patologías extraarticulares, dos solamente vamos a ver que son intraarticulares, ¿no? Que son las más frecuentes. Entonces, vamos a comenzar con este síndrome, que es el síndrome de dolor anterior de la rodilla, síndrome de condromalacia patelar, síndrome de dolor patelo-femoral, que todos son sinónimos. Entonces, el 75% de los casos, ¿no? En pacientes que corren, en pacientes que practican ese deporte, van a presentar esta enfermedad. Generalmente pacientes activos, pero también vamos a ver en pacientes sedentarios que la presentan, sobre todo en mujeres, y ese dolor lamentablemente va a ser recurrente. Van a tener fluctuaciones, ¿no? En picos donde duelen mucho, otras veces no duela absolutamente nada. Vamos a ver que la etiología es múltiple y va a ser un impacto económico y un factor psicológico importante para esto. Entonces, ya han habido bastantes estudios en los que se ha tratado de categorizar cuáles son las causas del dolor, ¿no? Del dolor patelo-femoral, ¿no? Y bueno, Sherman en su estudio en 2014 los divide en 4. Vamos a hablar solamente del dolor patelo-femoral como tal, no vamos a hablar de inestabilidad, ni condropatía, ni de artrosis, porque son temas que se escapan de la presentación de hoy día. Entonces, en el 2016, ¿no? Se reunieron estos expertos también y decidieron que el mejor término para hablar, ¿no? Acerca de dolor anterior de la rodilla sería el dolor patelo-femoral. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como dolor, ¿no? Peripatelar o retropatelar que se va a agravar con alguna de estas actividades que produzcan carga en la articulación patelo-femoral. Subir, bajar escaleras, realizar los famosos squats, sentarse mucho tiempo en el cine o en cualquier otra superficie, digamos, ¿no? Y sobre todo correr, que es el tema de hoy día. También definieron cuáles son los exámenes, ¿no? Las pruebas clínicas, ¿no? Que nosotros vemos en la evaluación para poder diagnosticarlos. Entonces, hacer un simple squat, ¿no? En nuestro consultorio, pedirle al paciente que lo haga, tiene una especificidad hasta el 80%, y la palpación en cualquier borde de la patela hasta un 75% de los casos. Hay diversos grupos, en este caso hay un grupo francés, el grupo de Lyon, en las cuales nos muestran qué tipos de exámenes, sobre todo imagenológicos, necesitamos para poder estudiar estos casos. Ese grupo sobre todo estudia la inestabilidad, pero también, ¿no? Engloba lo que es el dolor patelo-femoral. Entonces, tenemos radiografías laterales, sobre todo para ver si es una patela alta, patela baja, tomografías para ver sobre todo la morfología de la tróclea, ver si el TTA está lateralizado, para ver torsiones tibiales, torsiones o anteversiones femorales, y tenemos radiografías, teleradiografías para ver cómo es el alineamiento en el plano coronal. Evaluando específicamente al paciente, tenemos que ver a un paciente en un plano coronal, ver el alineamiento, en el plano sagital, ver si hay recurvatum o contracturas en flexiones, y en el plano coronal, pero en la vista posterior, ver cómo es el alineamiento de los tobillos. Todo esto va a afectar en la rodilla. Hay múltiples estructuras en la rodilla que van a alterarse por el sobreuso, y cuando veamos cómo es la función de esta rodilla, van a haber estructuras que van a poder flexionar entre sí, ¿no? Van a poder pinzar y nos van a causar pues todo el dolor que tenemos, ¿no? Entonces, aparte de ver estos alineamientos, tenemos que ver la fuerza, tanto del cuádriceps, tanto del aparato abductor, tanto de los rotadores externos, la flexibilidad que tienen los cuádriceps también y los isquiotibiales. En ya deportistas de alto rendimiento, tenemos que ver este control neuromuscular con ya pruebas dinámicas. Esta prueba dinámica, ¿no? Como mencionamos acá, como podemos observar, es el single leg squat, que es hacer un squat con una sola pierna, o realizar un salto desde un step o desde cualquier superficie elevada para ver qué cosa, el valgo dinámico. ¿Qué es el valgo dinámico? Pues es una combinación de rotaciones, ¿no? Rotación interna de la cadera, de aducción de la cadera, rotación externa de la tibia, pronación del pie, que nos van a evidenciar una debilidad en el aparato abductor, ¿no? La pelvis, ¿no? Y el core. Les presento 4 ejemplos de estos en diferentes personas, ¿no? Con diferente actividad física. Ella es Ana,
ella es una atleta peruana, ¿no? Forma parte del Team Adidas, ¿no? Y como vemos acá, vemos que al hacer el squat, ¿no? Y al hacer la caída, hay un pequeño tambaleo, pero el control es correcto. Hay que recordar que ella no ha corrido por 3 meses y pues tiene todo el derecho de poder tener un poco de tambaleo, ¿no? Obviamente estos ejercicios pues no van a ser completos, no van a ser estáticos, no, obviamente, pero tenemos que ver que cumplan los criterios. Él es Mauricio, él es un colega, ¿no? Que ama correr, ¿no? Ha participado en maratones, ¿no? Pero en ese caso vemos un buen trofismo, pero al momento de hacer el salto, vemos cómo este pierde la estabilidad y vemos cómo la cadera cae, la cadera contralateral. Ella es Wendy, una de mis mejores amigas. Ella ha participado, ha sido federada, ¿no? En la Federación Peruana de Rugby Femenino. Les gusta hacer pesas, ¿no? Y vemos un buen control muscular, una masa muscular, pero todavía, pues al momento de hacer el valgo, le falta un poquito, ¿no? Obviamente por todo lo del COVID. Ella es Andrea, una colega, ¿no? Y como la gran mayoría de pacientes, pues el control neuromuscular que ella tiene es un poco más pobre, ¿no? Entonces, ver este control, ¿no? Nos va a predecir, ¿no? Si es que vamos a tener alguna posible lesión en la rodilla en los corredores. Otra cosa que tenemos que ver es cómo las patelas están direccionadas, o si están en rotación externa o hacia afuera, o rotación interna hacia adentro, y evaluar, como mencionamos, la anteversión femoral, la torsión tibial, lateralización del TAT, etc. Este mismo grupo en el 2016 realizaron algunas recomendaciones para el tratamiento. Como he mencionado, no voy a tocar temas sobre lesiones condrales o inestabilidad, pero cuando son casos de dolor patelar, ¿no? Dolor en la articulación patelofemoral, que no requiera tratamiento quirúrgico, el tratamiento de elección son ejercicios que combinen tanto el fortalecimiento de la parte proximal, la cadera, como de la rodilla, asociado a otros adyuvantes. ¿Cuáles son esos adyuvantes? Esa es una revisión sistemática de este año en las cuales menciona que el tape, ¿no? Que utilizar brace o ortésicos, ¿no? Van a ayudar. ¿Por qué? Porque mejoran la biomecánica, ¿no? Sobre todo, aún mejoran el dolor a corto plazo. Las inyecciones de corticoides no se recomiendan para dolor patelofemoral, ¿no? Y la toxina botulínica, pues es todavía un estudio con evidencia baja y todavía no se recomienda. ¿Qué es lo que sí se recomienda? Es que sean terapias combinadas, teniendo como base los ejercicios de estos grupos musculares. ¿Ok? ¿Qué ejercicios? Hay ejercicios dinámicos, ejercicios estáticos, ejercicios con carga parcial, carga total, etc. Otra de las patologías que vamos a revisar es la tendinopatía patelar, ¿ok? Llamada también rodilla del saltador, ¿ok? Va a estar basado en la etiopatología en lo que es el estrés repetitivo de la parte extensor. Sobre todo todos aquellos atletas que hacen saltos, vóley, básquet, pero también se pueden ver en fútbol y, bueno, el tema que hoy estamos haciendo del running, ¿no? Hay causas externas e internas y sobre todo lo que tenemos que entender que no es una tendinitis, es una tendinosis, es una degeneración del tendón que va a producir fibrosis en algunos casos, aumento de la vascularidad, pero sin ausencia de células inflamatorias. Factores de riesgo, aumento del IMC, gran circunferencia abdominal, discrepancia de miembros, el plano, etc. ¿Hay diferencia entre tendinopatía del cuádriceps y tendinopatía patelar? Etiopatológicamente, no. Como vemos en la imagen, vemos que la mayoría de dolor o de clínica que va a presentar cuando hablemos de rodilla del corredor, que engloba ambas tendinopatías, pues la presencia en el polo inferior de la rótula es el más común que vamos a encontrar. Por eso generalmente se habla de tendinosis patelar cuando hablamos de rodilla del corredor, pero también en el polo proximal va a haber la tendinosis. Y es más, hasta un 10% vamos a presentar la tendinosis en la inserción del TAT. Entonces, ¿cómo vemos o hablamos clínicamente esto? A través del squat. De nuevo, el simple hecho de pedirle al paciente que haga un squat y que tenga dolor, pues tenemos que sospechar varias etiologías. La clasificación de Blasina pues, y sus modificaciones es lo que se utiliza para clasificar esas enfermedades, y la ecografía como la resonancia son imágenes pues, que tienen base del tratamiento de la tendinopatía, ejercicios.
¿Y qué tipo de ejercicios? Excéntricos, que vamos a ver un ejemplo posterior, ¿no? El taping en estos casos no ayuda tanto. El bracing sí, usar ortésicos sí tiene mejor, ¿no? Corticoides igual, no se utiliza. Algunos lo utilizan, ¿por qué? Porque calma el dolor a corto plazo, pero faltan estudios para poder recomendarlos. El PRP, resultados prometedores, pero igual la evidencia es poca, es pobre, ¿no? Células madre, ácido hialurónico, escleroterapia, buenos resultados, pero quedan experimentos. Cuando nada de esto mejora al paciente, pues entramos nosotros como cirujanos y realizamos los debridamientos, ¿no? Generalmente de manera artroscópica o abierto cuando lo requiere, ¿no? Y estos son ejercicios excéntricos que es la base del tratamiento. Yéndonos un poco más hacia el interior, vamos a hablar de trastornos de la grasa de Hoffa. La grasa de Hoffa, pues es esa estructura que está entre el tendón patelar y el notch femoral y va a estar ricamente inervado y irrigado. Entonces es una estructura que produce dolor. Es más, se basa esta estructura para hablar de la teoría neurosensorial, de por qué duele la rodilla en esos casos. Entonces, la grasa de Hoffa se puede inflamar por trauma, ¿no? Por pinzamientos, ¿no? Por una extensión brusca que hagamos, ¿no? Y pueden ver diferentes grados, ¿no? de cuadros clínicos si es que empiezan a fibrosarse. Entonces, si tenemos una fibrosis extensa de un paciente que pues, nunca se trató, vamos a llegar hasta un síndrome de contractura infrapatelar en la cual ya la patela vamos a verla en una posición baja, con incapacidad para hacer un rango de movimiento adecuado, etc. ¿no? Y por detrás de la grasa de Hoffa, pues tenemos la sinovia, y esta sinovia también se puede enfermar. Obviamente no es muy asociado a corredores, pero siempre tenemos que tener presente. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? A través de palpando la grasa de Hoffa como tal y haciendo extensiones. Hay múltiples maniobras para poder realizar, pero en sí se basa esto, ¿no? En la resonancia o en la ecografía vamos a ver inflamación. En la resonancia zonas hiperintensas, ¿no? De inflamación de la grasa de Hoffa. Y el tratamiento, pues igual, basado en ejercicios. ¿Ejercicios de dónde? Ejercicios de fortalecimiento, de flexibilidad, tanto de la parte proximal como de la parte distal de la rodilla como tal, ¿no? Asociado a tape. Cuando necesitemos de liberar, ¿no? Esta grasa de Hoffa, pues ya entramos nosotros, ¿no? Y a través de una artroscopía podemos hacer la liberación de fibrosis que sí se presentara. Las plicas, que también se ven en corredores, ¿no? Son remanentes sinoviales. Recordar que en la etapa embriológica, pues la rodilla se va fusionando por compartimientos. Estos remanentes a veces quedan, ¿no? Y producen diferentes cuadros clínicos. La plica más común es la plica medio patelar, ¿no? La que produce más dolor, pero también el suprapatelar, infrapatelar, que es la denominada ligamento mucoso, ¿no? Entonces, como podemos ver, es en el lado medial la plica que más comúnmente se lesiona, pues, palpando esta plica, que a veces se encuentra como un cordón, ¿no? Indurado, fibroso, y que va a doler si hacemos flexoextensiones. En algunos casos, estas plicas pueden hasta lesionar el cartílago. Y como dije, gran limitador, ¿por qué? Porque a veces uno piensa que entra a la cirugía pensando que es un menisco, un desgarro de menisco, y no lo es, ¿no? O diferente, a veces hay inestabilidades por el uso de la plica, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. 11 son las bursas que se encuentran en la rodilla, ¿no? Las principales y las que vamos a presentar es la bursa prepatelar, ¿no? Llamada el housemaid knee, ¿no? De la rodilla de la empleada, si es que queremos traducirlo, aunque suene feo, ¿no? Y va a estar va a estar inflamada producto de traumas, de sobreuso, etc. Lo importante acá es descartar que no esté infectada, porque ahí sigue el tratamiento. ¿Qué nos puede afectar eso en los corredores? Sobre todo al hacer el sprint, ¿no? Empezar la carrera, pues, y ese inicio, si es que utiliza, pues, el apoyo en la rodilla, nos va a afectar, ¿no? Tratamiento de conservador, quirúrgico, y en esos casos sí podemos hacer infiltraciones. La bursa de la pet sancerino o de la pata de ganso, que es en español, pues sí está relacionado a los que son corredores de distancias largas. De igual manera, puede lesionarse a través de traumas, sobreuso, mal alineamiento, y muy relacionado a artrosis. Los pacientes cuando vienen para colocarles la prótesis, pues esta bursa es la más comúnmente inflamada, ¿no? Más en mujeres. Y bueno, algo clínico relevante es el dolor al cruzar las piernas, que es muy común, ¿no? Y sobre todo subir pendientes. De todas maneras, en esos casos sí necesitamos disminuir esta inflamación, y la bibliografía también da una evidencia débil,
pero el uso de corticoides, sobre todo guiados por ecografía, pues es algo valioso, particularmente yo sí lo uso. La banda iliotibial y el síndrome de la banda iliotibial es una estructura importante que debemos siempre tener presente cuando un corredor o cualquier atleta nos viene con dolor en la región lateral de la rodilla. La banda iliotibial pues, es una estructura que va desde el borde externo de la cresta ilíaca hacia distal y se inserta en el tubérculo de Ayerdi y va a producir tanto patología a nivel proximal como distal. Nosotros como traumatólogos vemos estas dos patologías, la coxa saltans o cadera en resorte, pero lo que nos importa ahora es a nivel distal en la rodilla. Importancia, ¿por qué? Porque va a ayudarnos a controlar la estabilidad anterolateral que tiene la rodilla. Eso sobre todo cuando hablamos de lesiones de cruzados, ¿no? Pero en ese caso, pues, el paciente ¿cómo va a llegar? Dolor a nivel lateral de la rodilla, sobre todo al descender las colinas. De diagnósticos diferenciales, pues hay varios, y recordar que el típico dolor va a ser próximo al epicóndilo lateral. También puede afectarse la inserción, sí, una tendinosis insercional, o en algunos casos hasta producir rotura de esta estructura o hasta abulsiones del mismo tubérculo de Gerdy, que se amerita un tratamiento quirúrgico. El plan con el tratamiento, por fases, disminuir primero el dolor, luego hacer estiramientos, ¿no? Y se pueden utilizar estos rollers, ¿no? Para disminuir estas adherencias miofaciales que pueden producir dolor en la propia banda iliotibial, ¿no? Ejercicios de cadena abierta, cadena cerrada, como siempre, los ejercicios es la base de este tratamiento. Cuando requiera tratamiento quirúrgico, se puede retirar la bursa, si es que creen en la teoría de que hay una bursa, porque no siempre, no todos creen en eso, o hacer un alargamiento de esta estructura. El tendón popliteo también se puede ver comprometido, ¿no? Muy raro, ¿no? Recordar que tienen fascículos popliteo-meniscales que nos van a producir también alteraciones en el menisco lateral, no es este tema, ¿no? Pero cuando se inflama, pues vamos a ver en la resonancia inflamación y podemos tratar. Y es que a veces produce también un tipo de inestabilidad, ¿no? Se puede hacer tenodesis del popliteo con el ligamento colateral lateral. Muy raro, muy difícil de encontrar en los corredores, pero puede estar presente, ¿no? Los isquiotibiales, pues a nivel proximal, no es el tema de hoy, vamos a ver lo que es a nivel distal, que sí es algo importante. De los isquiotibiales, el más poderoso flexor que tenemos es el bíceps femoral, que se va a insertar en la cabeza del peroné y que puede tener desgarros, roturas de la unión unión de la musculotendinea, abulsiones, y que requiere un tratamiento quirúrgico si es que en ese caso se presenta, ¿no? Obviamente es mayores en varones que en mujeres y fútbol más que en corredores, pero también se puede presentar, ¿no? Y en el caso de que haya un desgarro, una lesión o una abulsión, pues el tratamiento quirúrgico, que es la reparación, es lo indicado, ¿no? Y que necesitamos saber en cuanto a los corredores niños, porque también ya poco a poco, pues, atletas niños pues, se están viendo con mayor cantidad, ¿no? Sobre todo ver la osteocondrosis o apofisitis por tracción. Hay dos grandes enfermedades, digamos, que son las conocidas, el Osgood-Schlatter y el Sidney Larsen-Johansson, que son apofisitis en las cuales por tracción, por sobreuso, ¿no? Se van a producir microtraumas, microfisuras y la reparación que en época de crecimiento alto pues puede producir bastante dolor, ¿no? Usualmente se autolimitan, ¿no? El paciente crece, el paciente llega a la etapa de osificación, ¿no? Y generalmente el dolor desaparece y la entidad pues se deja en olvido, ¿no? Pero siempre es importante ver, ¿no? Porque puede causar mucha limitación al atleta pobre, en verdad, porque es entre los 10 a los 15 años, ¿no? Entonces, tenemos que tener una necesidad de un consenso sobre la definición de estas lesiones. No podemos utilizar definiciones pues, al aire, a la ligera. Necesitamos siempre consensuar términos para poder hacer estudios correctos. La articulación de la rodilla es la más afectada entre corredores. Múltiples entidades, como he mencionado, no vamos a hablar de todas porque bueno, sería otros temas. Muchos factores de riesgo que se deben evaluar dentro del tratamiento. Tratamiento conservador como primer manejo, ¿no? Y sobre todo, acá viene lo más importante. Estas patologías son de tratamiento conservador, que quiere decir que las terapias combinadas, ejercicios
como primer lineamiento, y adyuvantes, que pueden ser inyecciones, taping, bracing, lo que la evidencia nos demuestre, pues es lo que se debe hacer. Combinaciones de estos ejercicios para poder, pues esos tratamientos para poder tratarlos, ¿no? Bueno, siempre cuelgo las imágenes, videos, disecciones que tengo de rodilla a nivel de las redes sociales, siempre son invitados para poder verlos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Muy interesante, muy completa la ponencia y como sabemos hay una infinidad, mucho más patologías en la rodilla que podríamos tocar, ¿no? Bueno, vamos a dar ahora pase a las preguntas a nuestros dos ponentes para que las puedan absolver. A ver, acá hay una pregunta para el doctor Arce. Dice Roberto, dice que quisiera saber sobre el surf. ¿Hay alguna sugerencia sobre la reincorporación de deportistas amateur a su práctica diaria o en las escuelas de tabla? Ok, sí, mira. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por tu pregunta. En realidad, en el momento actual, nosotros estamos dando la preferencia al alto rendimiento, por lo que implica para el deporte nacional, ¿sí? Lo que corresponde a la federación propiamente de surf, ¿no? Tabla, ellos hacen ya, digamos, ellos manejan lo que son las escuelas a su vez y ellos pueden lanzar sus propios protocolos o lineamientos para sus deportistas, ¿no? Ya sean esas escuelas o los amateurs. En todo caso, las recomendaciones en el momento, solamente por ahora, son que si vas a practicar, pues mantén tu distancia. Sabemos que dentro del agua, pues ya no hay, digamos, un riesgo mayor de contagio, pero sí al momento de salir, al momento de dirigirte, siempre trata de estar o evitar al máximo el contacto con otras personas, ¿sí? Y bueno, hacer el protocolo de bioseguridad, ¿no? O de desinfección al momento de llegar a tu vivienda. Eso es todo lo que podría mencionarte en este momento. Miguel, ¿y el surf en la tabla en los deportes, en la tabla de riesgos por deporte, en qué nivel está? A ver, ¿En bajo, mediano o alto? sí, están en mediano porque podría haber contacto de la tabla entre dos personas. No solamente por eso, pero el riesgo en realidad es mínimo. El riesgo es mínimo. Más, no a la hora que practican el deporte, sino a la hora que salen o Exactamente, terminan, ¿no? exactamente. Okay. Ujú. Gracias, Miguel. A ver, otra pregunta para el doctor Mauricio. Dice, buenas noches, ¿qué deberíamos de evaluar en pacientes runner con dolor posterior en la rodilla? Sí, bueno, no me dio el tiempo de presentar las lesiones en la parte posterior, pero sí es importante evaluarlo, ¿no? Recordar que en la parte posterior, en la región poplitea, pues tenemos todo lo que es el van popliteo, ¿no? Todos los vasos, todos los nervios importantes, ¿no? Que van a discurrir hacia la parte distal de la pierna, ¿no? En general, lo que tenemos que evaluar, ¿no? Es primero el tipo de dolor, si es que hay dolor, ¿no? Si es que hay alguna tumefacción, si es que hay aumento de volumen, etcétera, porque varias patologías se pueden asociar. Quistes de Baker, por ejemplo, se pueden asociar a nivel de la región poplitea, ¿no? Que son pues, acúmulos de líquido sinovial en pseudomembranas, en las cuales producen, sobre todo, dolor por la compresión de estructuras, ¿no? Pueden limitar la flexión también cuando son muy grandes o pueden producir dolor cuando estos pues revientan. Los propios nervio tibial, ¿no? Puede producir también, digamos, se puede adherir a estructuras cercanas a esto y producir atrapamientos nerviosos. Igual, las arterias y los vasos también pueden producir atrapamientos, ¿no? Y producir claudicación, producir dolor, etc. ¿Qué estructuras se van a insertar? Estructuras tendidas en los cóndilos femorales, los gastrocnemios. Es muy raro encontrar en sí tendinosis o tendinitis, los gastrocnemios en la parte proximal. Cuando la hay es sobre todo en la región medial, pero sí está descrito,
¿no? Algo más común es el síndrome de medial tibial stress syndrome, el síndrome de estrés tibial medial, ¿no? Es más distal, no es tanto a nivel de la rodilla, pero grandes grupos musculares, el sóleo, el músculo popliteo, los gastrocnemios, están en la parte posteromedial, ¿no? De la tibia y van a producir dolores, que son más que todo osteoitis cuando se insertan en la parte posterior de la tibia, ¿no? ¿Qué más? Ver, evaluar, ¿no? Esguinces de rodillas, ¿no? Son estructuras intraarticulares, no he tocado varios temas, porque bueno, de acá terminaríamos jamás, ¿no? Pero evaluar también ligamento cruzado posterior, ver lesiones meniscales, si hay lesiones meniscales, si hay lesiones tipo RAM, múltiples, en verdad, múltiples Claro. estructuras que se encuentran y que pues, también hay webinars de solamente lesiones posteriores en la rodilla, ¿no? Pero igual, el punto es, dolor en rodilla, ¿no? Es algo que se tiene que hacer muy paulatino, se tiene que hacer una muy buena evaluación de estas estructuras. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de estructuras que pueden estar lesionadas, ¿no? Yo he tratado de explicar por la frecuencia de estas, cuáles son las que generalmente, o las que sí o sí tenemos que evaluar, ¿no? Claro, y el tema es lesiones en cara anterior, en la rodilla de corredores, ¿no? Que es el tema en sí, y son las que usted ha tocado, ¿no? Bueno, yo, Miguel, quería hacerte una pregunta sobre el petitorio de pruebas en pacientes post-COVID. En la ponencia vi que hiciste una pirámide de acuerdo a las pruebas que se pedían. En el pico de la pirámide había el electrocardiograma de 12 derivaciones, bueno, la anamnesis, el examen físico, la derivada. O sea, la evaluación la hace el cardiólogo y él va viendo si necesita pasar a otra siguiente prueba o todas son obligatorias de pedir, ¿no? Quiero que me... Ok. Bueno, sí, recordemos que la pirámide lo he dividido en tres, de acuerdo a lo más necesario y básico que se puede pedir hasta lo más sofisticado, ¿no? Sí, exactamente. Todos estos petitorios tienen que ser realizados en realidad cuando se presenta la interconsulta ya al cardiólogo, específicamente cuando sospechamos de una lesión cardíaca, ¿no? Tenemos la anamnesia, el examen físico y el electrocardiograma de 12 derivadas. Adicionalmente tenemos los biomarcadores. En este caso, ya teniendo una sospecha fuerte, vamos a buscar si es que realmente están elevados, ¿no? Y ya nos estaría evidenciando que hay lesión miocárdica, hay destrucción de los miocardiocitos, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos adicionarle además el ecocardiograma para saber si hay, estructuralmente o anatómicamente hay zonas de hipoquinesia, ¿no? Lo que se correlacionaría con, bueno, puede ser procesos inflamatorios o procesos isquémicos también. Adicionalmente a esto, recordemos que puede generar arritmias también, como lesiones orgánicas cardíacas. Entonces pediríamos un holter, ¿no? Todo esto en realidad es de acuerdo al criterio del cardiólogo ya, pero la búsqueda es en realidad de todas las alteraciones que pueden, digamos, confluir o que puede traer el COVID-19 a los corazones, pues, ¿no? Al corazón en este caso. La resonancia magnética cardíaca ha sido muy pedida en muchos hospitales con el fin de poder identificar bien qué zonas han sido afectadas, ¿no? Básicamente es eso, Okay. tratar de llegar al máximo con los estudios, de acuerdo digamos, ya a los síntomas, ¿no? No, y al final el fin es evitar el riesgo, ¿no? Que pueda presentar Por supuesto, nosotros tenemos que la muerte súbita en realidad es muy poco frecuente, pero es catastrófica, ¿verdad? Entonces, al tener enfrente una entidad, un virus que es capaz de generar lesiones cardíacas y potencialmente la muerte, tenemos que tratar de disminuir el riesgo al máximo. Ok, perfecto. Gracias, Miguel. Una pregunta para el doctor Albán. Dice, ¿es recomendable indicar deporte en pacientes que tienen una
A ver, ¿te es recomendable indicar deporte en lesiones de menisco que no son de indicación quirúrgica? Bueno, repito nuevamente, el webinar no he tratado patología intraarticular, pero bueno, lo respondemos. Obviamente cuando hay lesiones del menisco, pues tenemos que ver dónde o cuál es la configuración de la lesión. Si son, por ejemplo, ¿no? Lesiones meniscales en asa de balde, en las cuales hay un bloqueo de la rodilla, pues obviamente ahí no vamos a poder indicar ningún tipo de lesión, ¿no? Cuando son degenerativas, horizontales, ¿no? En ese caso, lo que evitamos es darle carga, ¿no? a la rodilla, ¿no? Evitar trotar, ¿no? Si son en la cuerno posterior, evitar dar una flexión muy excesiva a la rodilla. Por ejemplo, si hay una lesión en el cuerno posterior y lo mandamos a hacer bicicleta, por ejemplo, donde hay una flexión bastante, pues va a producir dolor. Lo que se suele hacer es, cuando es lesiones meniscales, la bicicleta no está totalmente contraindicada, pero sí hay que evitar hacer flexión grande de la rodilla. Entonces podemos elevar el asiento, ¿no? de la bicicleta para que el rango de flexión, extensión sea menor, ¿no? Siempre la natación es nuestra. Nos preguntan cuál es los deportes que se pueden hacer, sobre todo cuando hay artrosis de rodilla o cuando hay artrosis patelofemoral, etc. La natación pues es bastante, digamos, completo, ¿no? Y no se sobrecargan tampoco en lo que es la articulación, en esos casos los meniscos, ¿no? Es más, cuando hay lesiones meniscales asociadas a artrosis, ¿no? Actividades como el tai chi, ¿no? Son actividades de bajo impacto para esas articulaciones y pues se pueden hacer, ¿no? Pilates, ciertos tipos de pilates, porque también hay pilates los ejercicios son un poco difíciles, ¿no? Igual que el yoga, ¿no? Algunas posiciones del yoga que también normalmente no lo puede hacer en una persona sana y pues, no lo vamos a mandar a hacer lesiones, hacer que estos pacientes con lesiones meniscales lo hagan, ¿no? Pero hay alternativas, ¿no? Y hay que evitar eso, el impacto. El impacto es sobre todo la flexión excesiva de la rodilla, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión meniscal que haya. Listo, doctor, gracias. Acá hay otra pregunta para usted. ¿Qué es lo que se indica como tratamiento en el Osgood Schlatter y cuándo se inmoviliza un Osgood Schlatter? Ya. La inmovilización, ¿no? Para esta enfermedad, como para todo en traumatología, va a depender del nivel de dolor, ¿no? Si un paciente viene con mucha limitación funcional porque le duele, pues no nos queda otra que hacer una inmovilización. Y el niño va a ser igual, ¿no? Los niños, usualmente, el umbral del dolor de los niños es más elevado que el de los adultos, ¿no? Porque siempre están jugando, siempre están en golpes, y pues, a veces les duele 2 minutos y siguen jugando. Pero cuando es mucho el dolor, ¿no? Cuando hay mucha inflamación, ¿no? Y el niño cuando le duele, en verdad le duele, ¿no? Es necesario sí inmovilizar, ¿no? La evidencia no demuestra cuánto tiempo inmovilizar. Usualmente nosotros inmovilizamos entre 4 o 6 semanas, dependiendo del grado. Y es más, algunos pacientes, generalmente el cuadro típico es el niño juega fútbol o corre y le duele después de la actividad, ¿no? Cuando es así, pues se dice que pues, practique el deporte que le guste. Obviamente, no todo, o por ejemplo, si va al recreo y juega, no que juegue todo durante el recreo, que juegue, pues trate de jugar lo que menos se pueda, ¿no? Y bueno, si necesita inmovilizar, en teoría serían entre 4 a 6 semanas. Lo curioso es que a veces el Osgood Schlatter no duele tanto al hacer el posterior al ejercicio, sino cuando el niño es que se queja es cuando se está arrodillando. Recordar que el Osgood Schlatter, al producir tracciones, pues van a producir algunas osificaciones, ¿no? Aberrantes en el TAT, y esto puede producir un abultamiento, ¿no? A nivel del TAT, y cuando el niño va a tener que arrodillarse o hacer algún contacto con el TAT, con alguna superficie, es donde más dolor va a tener, ¿no? En esos casos no es necesario inmovilizar, pero como le digo, el dolor es lo que nos va a ayudar. Si el dolor es muy intenso, pues no hay que tener miedo de inmovilizar, ¿no? Los niños usualmente no van a generar tanta rigidez como los adultos,
Es más, cuando nosotros hacemos fracturas en niños, pues la rehabilitación en estos es mucho menos brusca, mucho menos intensa que en los adultos. Y es más, algunos ni mandan a hacer rehabilitación porque el propio niño, ¿no? Conforme vaya sintiendo, pues la mejoría del dolor, pues va a ir desapareciendo, ¿no? Ok, gracias, doctor. Eh, Creo que ya vamos más de las 9. Una última pregunta, Miguel, para ti. Con respecto, dice, ¿cuáles son los cuidados en el fútbol americano? ¿No? Ok, bueno, con respecto, me imagino que debe ser al retorno deportivo, ¿no? Tenemos en cuenta que si hablamos del retorno post-COVID, hay que tener en cuenta, digamos, si ha sido asintomático, si ha tenido las pruebas, ¿no? Pero si vamos un poco más al retorno, sin necesidad de que sea COVID, ¿no? Tener en cuenta primero que es un deporte de alto riesgo, de contacto, de colectivo. Entonces, lo primero, después de la etapa de confinamiento, si estamos retornando al entrenamiento, es tratar de acondicionar, ¿no? Acondicionar físicamente. Esto lo que te va a ayudar es a, digamos, evitar las lesiones, sobre todo, el riesgo de lesiones, tomando en cuenta que estarían volviendo después de un largo periodo de confinamiento. Posteriormente, ante la pandemia que está ocurriendo en estos momentos, un entrenamiento también, digamos, ligero, sin sobrepasar los límites, ayuda a que el sistema inmunológico no se comprometa de sobremanera, teniendo en cuenta también la estación, ¿no? en la que estábamos, invierno. Y digamos que con esto podríamos aminorar bastante el riesgo de la infección y el riesgo de lesiones propiamente deportivas, ¿sí? Y a manera escalonada, posteriormente, podemos ir incrementando ya las cargas, ¿no? Como, bueno, no es el tema mío en este caso, pero sí, recordar que la estabilización articular es muy importante y va de la mano con un posterior fortalecimiento muscular, ¿no? De las principales estructuras anatómicas, articulaciones, como por ejemplo lo del doctor Albán, de rodilla, tobillo. En este caso, también el fútbol americano presenta muchas lesiones a nivel de hombro, ¿no? Por el choque, por la colisión que puede haber. Entonces, en este deporte sobre todo, y todos aquellos colectivos en los que hay contacto, es muy importante una estabilización articular, es, digamos, sumamente profunda, ¿no? Por decirlo así, con posterior fortalecimiento, ganar condición aeróbica, ganar potencia. Entonces, si me piden una recomendación propiamente para COVID, estaría redundando un poco, pero la recomendación general para poder regresar al fútbol americano es más amplia, ¿no? Gracias, Miguel. También tener en claro que hay que tener, después de todo este tiempo de para, el reacondicionamiento físico es muy importante, ¿no? Y respetar las fases que has hablado tú, ¿no? De repente el deportista va a querer entrenar al 100% de su capacidad Claro, y hay que es algo respetar que las fases que tú has es mencionado. algo que comúnmente se da, ¿no? Que en realidad el deportista, por más que de repente haya tenido síntomas relacionados a COVID-19, ¿no? De repente dolores de cabeza, agitación en algún momento, pero se le pasa y va a decir, bueno, puedo volver a como estaba entrenando antes. Y esta es la idea general y principal en ellos porque no quieren perder condición. Recordemos que dentro del esquema que mostré, hablamos de 2 semanas de para posteriormente, ¿no? Y nosotros sabemos y entendemos al deportista y te dicen 2 semanas más, wow, eso es bastante. ¿Y yo qué hago con mi condición? ¿No? Me estás perjudicando. Pero en realidad, más que perjudicar, estamos tratando de preservar su integridad para posterior, para que retorne de una manera adecuada a los entrenamientos, ¿no? Y tener en cuenta que, pues, por ahora, digamos, con la situación actual en la que estamos, las competiciones todavía no están dándose de manera presencial, ¿no? Y entonces hay mucho tiempo para poder rehabilitarnos o reacondicionarnos de una mejor manera y poder llegar en condiciones óptimas a las competencias propiamente que ya son el fin de todos los deportistas, ¿no? Bueno, agradecerles a Mauricio y a Miguel por las excelentes ponencias.
han aclarado las dudas o las preguntas que teníamos. Y bueno, y a los que participantes, invitarlos al próximo webinar, que ya lo estaremos anunciando a través de las redes sociales, y que este webinar va a estar grabado y va a estar colgado en el canal de YouTube de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte. Gracias, Mauricio, gracias, Miguel, y Sí, bueno, Fernando. No, Miguel. buenas noches. ¿Algunas palabras que tiene para despedirse? Nos vemos. Pues nada, practiquen deporte nomás, pero cuidado nomás con las lesiones, ¿no? Listo. Gracias, gracias. Nos vemos.